Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar conmemorativo del Día Internacional de la Protección de Datos que organiza IPADETEC en colaboración con el Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. El día de ayer celebrábamos, el día 28 de enero, el día dedicado a conmemorar esa protección de la privacidad de los datos personales que cada día nos encontramos más como moneda de esa economía digital. Cada día nos encontramos más al alcance de cualquiera y cada día hablamos de esa protección especial que debemos de tener. Al final estamos hablando de un derecho fundamental, consagrado en la mayor parte de las constituciones, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está teniendo su impulso precisamente por el ámbito de las nuevas tecnologías, de cómo ha evolucionado ese mismo concepto, el dato personal, de cómo ha evolucionado de ese nombre y apellidos, de una información que permitía el identificarme, a cómo mis propias circunstancias, aquello que hay alrededor mío me permite también esta identificación. No hace mucho veía de una determinada red social que tenía la tecnología suficiente para identificarnos por la espalda, precisamente a raíz del análisis masivo de información, de datos y otras imágenes. De ese análisis podía llegar a la conclusión de que una espalda determinada, en un momento determinado, podía ser la de López y no de otra persona. Eso quiere decir que la concepción incluso de qué fotografía o qué imagen puede ser un dato personal ha variado también con el avance de estas nuevas tecnologías. Este avance precisamente lo que ha hecho es poner de manifiesto que conceptos como la anonimización son cada vez más difíciles o prácticamente imposibles y que la propia almacenamiento de la información y el propio concepto del tratamiento de datos personal, en su máxima expresión, al fin y al cabo la obtención, la retención, el almacenamiento, la explotación, intervienen no solamente diferentes agentes, sino también diferentes naciones. Y en este sentido, precisamente, este webinar que organiza IPADETEC tiene una especial relevancia. Al final no estamos hablando de un derecho nacional solamente circunscrito a una región concreta, sino que este ámbito de tratamiento de la información más allá de las fronteras lo que hace es poner de manifiesto la necesaria homogeneización de las diferentes normativas, de los diferentes conceptos, no solamente desde el punto de vista sancionatorio, sino también de la definición de esos derechos relacionados con el ámbito de la privacidad. A fecha de hoy lo que nos encontramos en Latinoamérica son diferentes modelos de protección de estos datos personales. Nos encontramos países que tienen una normativa en materia de privacidad y de protección de datos, con leyes específicas que incluso en su momento fueron alineadas con la anterior directiva europea, actualmente todavía en vigor hasta la plena aplicación del Reglamento General de Protección de Datos en Europa, del cual hablaremos un poco más adelante, y que buscaban de alguna forma el que la Unión Europea pudiera dar ese nivel de país adecuado en relación con los tratamientos de datos personales. Estamos hablando de los casos de Argentina y de Uruguay, donde los esfuerzos que se han realizado y se están realizando en la actualidad de alinear no solamente las normativas anteriores, sino también de avanzar precisamente un poco en la evolución, igual que ha avanzado el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, de cara a mantener ese estatus. Un estatus que también están trabajando diferentes países, como es el caso de Colombia o Costa Rica, y poder adquirir en un momento determinado. Nos encontramos otros países que tienen leyes específicas de privacidad y de protección de datos. Podríamos hablar de un caso como el de México, en el que nos entraremos un poco más adelante, del propio Costa Rica, Perú, Colombia, países que en su momento elaboraron leyes en materia de protección de datos, que incluso en muchos casos tenemos también reglamentos de desarrollo y que tenemos también autoridades de control destinadas precisamente a vigilar, a ayudar al ciudadano a proteger sus derechos, a observar cómo las empresas y las propias instituciones están teniendo esa información de carácter personal y establecer un poco las reglas de juego y esa observancia. En el caso de Colombia nos encontramos con la Superintendencia de Protección de Datos, delegada de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nos encontramos en el caso de Perú con la Autoridad Nacional de Protección de Datos. En el caso de México nos encontramos con el INAI, una institución que viene a aglutinar precisamente dos cuestiones, tanto la parte de protección de los datos personales como aquello relacionado con transparencia. Una tendencia que también vamos viendo poco a poco también en Latinoamérica y que en determinados países se ha intentado aglutinar. El caso, por ejemplo, de España, donde la Agencia Española de Protección de Datos asume determinadas competencias relacionadas con la parte de transparencia. Por otro lado, nos encontramos con países que no tienen una legislación específica en materia de protección de datos, pero sí que tienen regulado constitucionalmente un derecho que es una garantía constitucional, que es el habeas data.
esos derechos que conocemos en diferentes normativas como el acceso, la rectificación, la cancelación de los datos personales o el derecho a oponerse a un determinado tratamiento, viene constitucionalmente reconocido. Y se habilitan procedimientos desde el punto de vista jurisdiccional, en algunos casos con competencia directamente de la propia Corte Constitucional, en los cuales se sigue precisamente esa garantía, esa protección de las personas frente a los tratamientos de sus datos personales, no solamente por parte de la propia Administración, sino también por parte de las empresas privadas. En ese caso nos encontramos, por ejemplo, países como Honduras, como Ecuador, donde tienen precisamente reconocida constitucionalmente esa garantía. Nos encontramos con países que tienen normativa de protección de datos desde hace años, como es el caso de República Dominicana, y quizás nos falta ese desarrollo reglamentario, ese nombramiento de una autoridad de control o de observancia, precisamente, y donde al final tenemos una bifurcación, una parte que tiene que ver con esa parte más de derecho administrativo relacionado con la protección de los datos personales y otra parte de una tutela jurisdiccional en la cual sí que vamos conociendo en el caso de República Dominicana determinadas sentencias que hablan al respecto. Esta dicotomía también la encontramos en otros países, como podría ser el caso de Costa Rica, donde tenemos una ley de protección de datos que además ha sido recientemente modificada, un reglamento de desarrollo, tenemos una agencia de protección de los datos de los habitantes dependiente del ministerio, pero también tenemos determinadas competencias que todavía tiene la Superintendencia de Telecomunicaciones, con lo cual, de alguna manera, lo que nos encontramos es que hay determinados aspectos que tienen competencia clara, esa autoridad de control, y hay otros aspectos en los que es otra entidad diferente la que tiene acceso a esta información. Países como Chile, que cuentan con una normativa en materia de protección de datos, pero sin embargo se encuentran en un proceso quizás largo de modificación de su ley de protección de datos, de la generación de esa autoridad de control en materia de protección de datos y donde hasta la fecha estaba haciendo esas funciones el Consejo de Transparencia y cuyo proyecto de ley se encuentra en sede parlamentaria y precisamente analizándolo, buscan precisamente dar ese paso más adelante. Contábamos ese núcleo de países que tienen reconocida esa garantía constitucional. Tenemos países donde encontramos, como el caso de Paraguay, que con leyes específicas que hablan más de la protección de la información confidencial como un concepto mucho más amplio que el propio dato personal, sin entrar en ese tipo de cuestiones, y otros países que han tenido diferentes intentos de regulación en materia de protección de datos. En su momento, en el caso de Brasil, nos encontramos con la Ley Marco Civil de Internet, que sí que se llegó a aprobar, donde se regulaban tratamientos de información precisamente a través de esos prestadores de servicios de sociedad de información, cómo se tratan los datos personales cuando estamos ante modelos de comercio electrónico, de actividades a través de Internet, pero por otro lado, se intenta legislar en un momento determinado esa ley de protección de datos personales cuyo anteproyecto no termina de verla. Tenemos países en los cuales nos encontramos que esos proyectos de ley se están impulsando, como es el caso, por ejemplo, de Honduras, donde el Instituto de Transparencia presenta precisamente hace unos años un proyecto de ley, un anteproyecto de ley que está siguiendo su tramitación y en algunas cuestiones incluso encontramos más avanzado que la normativa en aquel momento de la propia Unión Europea, donde conceptos que teníamos muy anclados en el continente, como el propio documento de seguridad, se constituyen como una especie de contrato del responsable del fichero, el responsable del tratamiento y los propios particulares. En el caso de Panamá, conocemos esa iniciativa de legislar también un aspecto que ya previamente había sido de alguna manera puesto encima de la mesa y que precisamente es necesario dentro del posicionamiento del país a nivel de Centroamérica. Al final, el hablar de tecnología, el hablar de determinado tipo de servicios, lo que implica es que tenemos que aportar una seguridad jurídica necesaria a los propios usuarios, no solamente a los propios personas que viven en el propio continente, sino también de alguna manera a esas empresas que están prestando servicios más allá de los propios países. Y en ese sentido, el llegar a esos criterios de armonización, que hablaba incluso la propia Organización de Estados Americanos en un momento determinado, cuando se presenta un informe y se habla de una ley marco a nivel iberoamericano, de una política de mínimos que tienen que contemplar esas diferentes legislaciones, por decirlo de alguna manera, se busca esa trazabilidad, ese concepto de globalidad, de globalización en el tratamiento de la información.
nos encontramos, por un lado, es que el avance tecnológico, la forma en la que las empresas van trabajando entre ellos, los propios proveedores, los propios prestadores de servicios, se encuentran en diferentes países del mundo, en diferentes localizaciones. Donde incluso dentro del servicio que yo estoy prestando en un momento determinado, incluso dependiendo de la hora del día en la que el usuario se pone en contacto conmigo, el servicio es prestado desde diferentes localizaciones, con lo cual tenemos flujos internacionales de datos, flujos internacionales de información. Aquello que en un primer momento parecía extraño, como eran las transferencias internacionales de datos, en las cuales requerían una serie de cuestiones, en ocasiones incluso determinados trámites administrativos, arduos, como era la firma de unas cláusulas contractuales tipo, aportar una serie de poderes, una serie de autorizaciones por parte de las autoridades de control. Lo que nos encontramos es que hoy en día es una realidad, precisamente por ese avance tecnológico. Los sistemas cloud, esa computación en la nube, al final no deja de ser unos servidores que se encuentran en un lugar determinado que debe de garantizarnos unos niveles mínimos de protección de esa información. Algo que está muy relacionado no solamente con la cuantía de sanciones en los diferentes países, sino también con el propio daño reputacional. Al final, la generación de confianza lo que implica también es un mayor beneficio por parte de las entidades. Y aquí encontramos como incluso la gestión de determinadas brechas de seguridad, determinadas crisis relacionadas con los tratamientos de datos personales y aportar unas mayores garantías a las propias personas, al final lo que conlleva es una generación de esa confianza de la que hablábamos y que acaba repercutiendo en un mayor beneficio para las propias empresas y para los propios usuarios. Nos encontramos en un año, considero, crucial en materia de privacidad y de protección de datos. A nivel europeo, después de 4 años en los que estuvimos hablando del futuro reglamento europeo de protección de datos, hace año y medio largo se aprueba por fin y entra en vigor ese reglamento general de protección de datos. Y ahora nos encontramos ya próximos, menos de 4 meses, a la plena aplicación de esa nueva normativa europea en materia de protección de datos. Una norma que, como me gusta comentar, viene a reconocer la mayoría de las empresas para los tratamientos de los datos personales. Veníamos de un sistema quizás en el que los propios países tenían una libertad a la hora de transponer la directiva europea y donde encontrábamos al final diferencias entre los propios países, las propias diferencias entre España y Portugal a la hora de qué tipo de bases de datos teníamos que registrar, si había un coste o no había un coste, o determinados ficheros que estaban exentos de inscripción en la autoridad de control, en el caso de Portugal en la Comisión Nacional de Protección de Datos, como en el caso de empleados o de clientes, entendiendo la Comisión Nacional que al final, dentro de ese tratamiento del dato personal de empleados, dentro de la propia finalidad de ese tratamiento, se encontraba, por ejemplo, hacer pago de las nóminas y determinadas obligaciones que habían marcadas más por el ámbito normativo en el ámbito laboral. Pero también nos hemos encontrado grandes diferencias, incluso en los criterios de las autoridades de control, a la hora de entender conceptos básicos en el tratamiento de datos personales, como es el propio consentimiento, donde nos encontramos países de la propia Unión donde el consentimiento en el ámbito laboral no era considerado como libre e inequívoco. Al final, lo que venían a entender determinadas autoridades, como en el caso de Luxemburgo, es que ese consentimiento en el ámbito laboral estaba muy condicionado a la propia relación laboral que teníamos con el propio empleado, con lo cual ese requisito de que el consentimiento fuera libre por parte del usuario se podía poner en tela de juicio. Nos encontrábamos otras autoridades de control y otras normativas donde determinados tipos de tratamientos de datos eran considerados desproporcionados. En el caso de UK, por ejemplo, el tratamiento de la fotografía del propio empleado podía constituir un tratamiento desproporcional o contrario a ese principio de calidad del dato de que en muchas ocasiones hemos oído hablar o hemos leído en las diferentes normativas. La información que tratamos debe ser proporcional, adecuada, que en ningún momento debe ser excesiva con respecto a la finalidad que estamos persiguiendo. En ese momento de impasse, además, el UK anuncia que sale de la Unión Europea, con lo cual nos encontramos con un problema añadido, en el cual gran parte de las empresas tienen su matriz o tienen flujos de información con respecto a UK, con lo cual esto puede afectar a nivel de transferencias internacionales. Aunque vamos conociendo la postura del ICO en ese sentido, la Information Commission Officer, que precisamente es la autoridad de control en materia de protección de datos en UK y donde está llevando además una acción muy positiva en relación a GDPR, a ese Reglamento General de Protección de Datos. Comentábamos que había diferencias entre los países de la Unión Europea, no solamente con relación a las bases de datos, sino también incluso las propias medidas de seguridad que había que aplicar. Nos encontrábamos países como España, donde teníamos un reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que venía a desarrollar en su título octavo
las medidas concretas que teníamos que adoptar dependiendo de unos niveles de seguridad, atendiendo al tipo de datos que estábamos tratando, las finalidades para las que estábamos tratando dichos datos. En el caso de España se establecía un nivel básico, un nivel medio y un nivel alto. Estando dentro de ese nivel alto, la esfera más íntima de la persona, esa información especialmente protegida, pues los datos, por ejemplo, de salud, de identificación o vida sexual, religión, creencias, afiliación sindical o política, es decir, esa parte más íntima constitucionalmente protegida de la persona. A partir de ahí teníamos datos también meramente identificativos que constituían ese nivel básico y teníamos unos datos de nivel medio atendiendo a determinadas circunstancias, por ejemplo, que pudiéramos hacer técnicas de selección, de segmentación, de profiling, datos, por ejemplo, tratados por las propias administraciones en el ámbito de su potestad sancionadora. Pero la realidad que nos encontramos es que ese concepto de privacidad por parte del propio usuario puede ser diferente al propio criterio de privacidad que marca la propia normativa. Si yo viajo a cualquier país y tengo que ponerme una vacuna determinada, eso sería un dato de salud. Pero cualquier persona que viaje a ese país deberá de ponerse las mismas vacunas que yo. Con lo cual, ese dato de salud afecta a mi percepción de la privacidad de una manera diferente, por ejemplo, a que sea conocido mi número de cuenta. O mi número de identificación, por ejemplo, mi DNI en el caso de España. Eso lo que hacía es poner de manifiesto que junto con esos niveles legales en materia de protección de datos de seguridad, existía un nivel social en materia de protección de datos que no estaba recogido por la propia norma. Y es algo que está muy ligado a un concepto como es la expectativa de privacidad. Cada vez hablamos y evolucionamos más el concepto de privacidad, de un concepto individual de la propia privacidad, de circunstancias personales, de mi información personal, a un concepto de privacidad global, donde es la propia sociedad, donde es la propia interrelación de las personas, donde marcan su expectativa y ese concepto de privacidad. Ya no solamente es el tratamiento de un dato de una persona, sino que es el tratamiento de ese dato de esa persona en conjunción con muchas otras personas, con muchas otras situaciones. Algo que implica que en un momento determinado tenemos que ampliar esas medidas, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también jurídico y organizativo. Comentábamos las diferencias que existían y también existían diferencias en materia de transferencias internacionales de datos, donde los diferentes países y las diferentes autoridades de control, incluso en momentos determinados, marcaban criterios diferentes. Había casos donde necesitábamos una autorización para realizar una transferencia internacional de datos a un país que no aportaba a priori ese nivel de protección conforme a los requisitos de la Unión Europea. Había otros países donde bastaba confirmar esas cláusulas contractuales tipo ese contrato de acceso a datos reforzado conforme a las decisiones europeas, otros en los que había que aportarlo a la autoridad de control y al final eso lo que implicaba era una cierta inseguridad para las propias empresas que tenían que venir cumpliendo con todas y cada una de las diferentes normativas de los diferentes países, donde a veces no teníamos esos criterios de alguna manera unívocos a la hora de poder hacerlo. Pero también era una cuestión que afectaba al propio usuario, donde desde los plazos de conservación, por ejemplo, cuestiones relacionadas con el consentimiento, relacionado con fines publicitarios, newsletters, etcétera, era tratado de forma diferente, el concepto del opt-in o el opt-out, es decir, la inclusión o la exclusión. Si usted no me dice lo contrario, yo trataré sus datos para enviarle comunicaciones comerciales, o si aquello tenía que ser un consentimiento expreso. Nos encontrábamos con que el usuario tenía que acudir a diferentes autoridades de control con diferentes normativas y en ocasiones incluso perdiendo la propia traza de sus propios datos personales. Algo que se pone en manifiesto y que se intenta solucionar en relación con la parte de Internet y cómo es publicada la información con la sentencia del Tribunal Europeo en su momento, que empieza a hablar de ese concepto del derecho al olvido que luego después consagra y consolida en nuestro Reglamento General en materia de protección de datos. Ese derecho que tenemos las personas precisamente, como dice su propio nombre, a que se nos olvide el Internet, siempre y cuando se den una serie de requisitos. Un derecho que, desde mi punto de vista, viene a solucionar un problema que tenían en ocasiones los usuarios, donde era muy difícil encontrar quién estaba detrás de una página web o incluso ese prestador de servicios de la sociedad de información, ese titular de la página web que haya volcado una información determinada, podía notas en un país que no tuviera una normativa específica en materia de protección de datos o que incluso hubiera una colisión de derechos fundamentales. Al final, el derecho a la privacidad, a la intimidad, en el caso de España, menciona el artículo 18, y por otro lado, ese derecho a la libertad de información, libertad de prensa, conceptos jurídicos como la hemeroteca digital, que implicaban que una noticia en un momento determinado tenía que seguir apareciendo en ese concepto de hemeroteca, y otra cosa es la forma en la que accedíamos a la información a través de los buscadores.
Esto conlleva que gracias a este derecho precisamente yo puedo solicitar a los motores de búsqueda de Internet que desindexen esa información, que no la hagan accesible directamente a través de los propios resultados de búsqueda. Una cuestión que viene a simplificar o a aportar soluciones a ese problema que comentábamos antes. En un momento en el que hablamos cada vez más de identidad digital, donde ya empiezan a sonar conceptos como la propia herencia digital. En el caso de España nos encontramos en determinadas comunidades autónomas donde se está llevando incluso a sede parlamentaria para hablar de este concepto de la herencia digital y donde incluso las propias redes sociales ya tienen de alguna manera articulado o están trabajando en esos herederos digitales que pueden llegar a decidir sobre mi información una vez que yo no me encuentre. Un concepto que además incluso viene a profundizarse en las propias normativas nacionales a raíz del Reglamento General de Protección de Datos. Conocíamos en su momento el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos en el caso de España, que aprueba el Ministerio de Justicia, que lleva al Consejo de Ministros y que se traslada al Parlamento, donde cuando se habla de personas fallecidas, no se queda en una mera regulación, como teníamos antes, en el que los herederos podían comunicar el óbito a efectos de cancelación y oposición y tratamiento de determinados datos personales, sino que ya empieza a introducir determinados derechos de los propios herederos de poder acceder a determinada información, obtener determinada información, aportar determinada información, siempre y cuando no afecte a esas últimas voluntades. Hasta ahora veníamos hablando de un derecho a la privacidad, a la protección de datos que se extinguía con el fallecimiento y es algo que encontrábamos incluso en el propio Código Civil, en el caso de España, que hablar de esos derechos personalísimos se extinguían con el fallecimiento. Con lo cual, los herederos tenían de alguna manera que buscar otra fórmula para poder llegar a quitar esa información. Mecanismos establecidos por los propios prestadores de servicios o bien directamente a través de otro tipo de normativas que pudieran afectarles, es decir, la interacción, por ejemplo, con ese derecho al honor, cómo les podía afectar o no, o en un momento determinado la ampliación de ese concepto de la intimidad personal y familiar. Este tipo de cuestiones ponen de manifiesto al final que es necesaria una ley, una regulación común dentro de la propia Unión Europea. Y una cuestión que también pone de incidencia y pone de manifiesto es que para poder avanzar en ese mercado único digital, para poder avanzar en los flujos transfronterizos de información, para que ese principio de libre circulación de los datos dentro de la Unión Europea pueda ser realmente efectivo y que realmente pueda haber movilidad en las empresas, incluso de los propios derechos de las propias personas, y haya un criterio claro a la hora de tratar la información, se necesitaba no ya solamente una directiva, como teníamos hasta el momento, que fuera traspuesta a los diferentes estados, sino una norma que fuera de aplicación directa. Y esta norma que de alguna manera fuera lo suficientemente abierta como para permitir otros modelos de negocio. Estamos hablando de una sociedad en la cual conceptos como la economía colaborativa, como esos flujos de información, esos conceptos de e-commerce, etcétera, van arraigando en nuevas formas de modelos de negocio que incluso en ocasiones nos ocurre, y nos pasa con la economía colaborativa. Nuestra norma actual no está todavía preparada en ocasiones para poder entender, para poder comprender o para poder estar adaptados a esos nuevos tiempos. Una de las cuestiones que nos encontrábamos con las normativas en materia de protección de datos antes del Reglamento General en materia de protección de datos eran casos muy tasados, incluso desde el punto de vista de seguridad. Es decir, aquello que en su momento se establecían como medidas, mínimo de medidas de seguridad que íbamos a aplicar, la realidad es que ese avance tecnológico lo que implicaba es que ello podía seguir comprometiendo la propia integridad de la información, la propia fiabilidad de la información, podría implicar una brecha de seguridad o una vulneración de esas propias medidas de seguridad. Arraigado a este concepto que comentábamos al principio del reconocimiento de las empresas de esa mayoría de edad para tratar los datos personales, lo que el legislador hace a nivel europeo es trasladar la obligación a las empresas, en primer lugar, de conocer qué tipo de información tratan y para qué tratan esa información. Quizás en la denominación anterior que nos encontramos no solamente en el caso de España, sino en diferentes normativas a nivel iberoamericano, hablábamos de ese concepto de bases de datos, de ficheros, muy asociado a un conjunto de información que podíamos tener en un formato electrónico, en un formato físico y que era lo que veníamos a registrar en el momento de. Y esto es algo que incluso en determinados momentos ha estado muy ligado a la propia normativa. En el caso de la anterior ley de protección de datos, por ejemplo, de Costa Rica, del reglamento mismo, se hablaba de ese concepto de superadministrador que podía tener la administración para acceder en un momento puntual a esa base de datos de información que manejaba la propia empresa y controlar si de verdad se estaban aplicando o no, se estaba dando tratamiento de información o no.
Al final, ese concepto de fichero, ese concepto de conjunto de información, atiende más a una finalidad más que realmente al propio dato en sí. Al final, ese concepto de dato personal de Daniel López Carballo, por ejemplo, pueden estar incluidos en diferentes ficheros, en diferentes conjuntos de datos o tratados con diferentes finalidades. Daniel López como abogado, socio de Ética, que nos presta un servicio. Daniel López puede ser también dentro del propio Ética un dato de un profesional que presta servicios en la propia casa, pero también puede ser cliente de una empresa determinada o recibir publicidad de otra empresa. Es decir, el mismo dato está dado con diferentes finalidades. Y en ese sentido, una de las cuestiones que marca el Reglamento General de Protección de Datos es el conocer dentro de la propia casa el para qué estamos utilizando esa información, con qué finalidades estamos tratándola y a partir de ahí qué departamentos o qué áreas están tratando esa información. Algo que es fundamental para conocer el propio funcionamiento de la propia casa y algo que también es fundamental incluso para detectar tratamientos de información y de datos personales que se están llevando a cabo que implicaban una duplicidad de recursos, por ejemplo, o de quién podía tratar. Eso lo que implicaba al final es que cuando alguien ejercitaba alguno de los derechos en materia de protección de datos, ese concepto de acceso, saber qué información estaba tratando de una empresa. Y no estoy hablando ya solamente desde el punto de vista de la propia normativa europea, sino incluso dentro de ese propio concepto de la garantía constitucional de la habeas data, de yo tengo derecho a que la empresa o la administración me diga en un momento determinado qué tipo de información está tratando sobre mí, y dando esos casos tasados en los cuales hablamos más de temas de seguridad nacional, de investigaciones sujetas al secreto de sumario, etcétera. Si yo no tengo una traza de qué tipo de datos, en qué sistemas, qué departamentos, quién está tratando esa información, difícilmente voy a poder decirle al usuario qué tipo de datos estoy tratando sobre él. Y esto es algo que podía generar incluso un problema en un momento determinado. Imaginemos una entidad aseguradora, por ejemplo, donde por un lado el usuario es empleado de la casa y por otro lado está asegurado en determinado tipo de productos. Y si en un momento determinado ese usuario ejercitaba el derecho de acceso, surgía la duda de qué tipo de información le dábamos. Salvo que delimitar aquí el derecho de acceso sobre mis datos como cliente, al final deberíamos darle toda la información. Y esto está muy ligado también a otro concepto que cada vez es más latente en las propias empresas y en la propia administración. Hoy, precisamente, conocíamos que la Agencia Española de Protección de Datos abría cuenta en Twitter precisamente para ayudar a divulgar esa información, ese conocimiento de ese derecho fundamental a la protección de datos. Y ese concepto de multicanalidad, la forma en la que nos relacionamos con el propio usuario ha cambiado radicalmente. La forma en la que nos relacionamos a través de Internet ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de un volcar información de meramente una página web meramente corporativa, en la que facilitábamos horarios, servicios y ya está, a empezar a interactuar con el propio usuario. Hablar de ese concepto 2.0, en el cual ya hay una cierta interacción, y lo hemos evolucionado a un 3.0, incluso a un 4.0, en el cual ya no solamente estamos volcando información, sino que estamos mejorando la experiencia del usuario, la confortabilidad del propio usuario. Y ya no solamente estamos dándole información al usuario, sino que estamos atendiendo y el usuario es parte de esa generación de esa información. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que hay determinadas cuestiones que inciden en cómo los perfiles sociales, las redes sociales nos sirven también para recabar información del usuario. Sirven al final como canal de quejas, de reclamaciones, de solicitudes, y esto lo vamos viendo continuamente cuando se produce un retraso en una compañía aérea en un momento determinado o cuando queremos obtener determinada información, pero también nos permiten conocer de una manera mucho mejor al propio usuario. Y al final, en ocasiones, las redes sociales se comportan como una especie de estudio del mercado en tiempo real, donde es el propio usuario el que facilita información sobre sus gustos, dónde se encuentra, qué tipo de películas le gustan, sobre cómo interrelaciona con su propio círculo de amigos, con lo cual esa información que hasta ahora necesitábamos conocer a través de encuestadores, a través de llamadas telefónicas, etcétera, pero la está facilitando el propio usuario en un tiempo real. ¿Eso significa que podamos utilizar toda la información? No, lo que sí que significa es que si yo voy a utilizar determinada información, tendré que garantizarme que tengo ese consentimiento, ese informado sobre cómo voy a tratar la información y que el sistema deberá cumplir con las propias normativas en materia de protección de datos, pero al mismo tiempo también con las propias reglas de juego que marcan las propias redes sociales. No debemos olvidar que cuando hablamos de ese concepto de fuente accesible al público, son muy tasados, esos boletines oficiales, esos censos, determinados aspectos que no implican que Internet, aunque el legislador en este caso no utiliza quizás las palabras más adecuadas, porque al final Internet es una fuente, y si nos ceñimos a la definición de accesible al público, es accesible por cualquiera, no entrarían dentro de ese concepto que legitima determinado tipo de tratamientos de datos.
El Reglamento General de Protección de Datos lo que viene también de alguna manera es a empoderar a la persona frente a ese derecho. Evolucionamos y cambiamos de ese concepto de deber de información, tal y como lo entendíamos, y que así aparece en la mayor parte de normativas europeas e iberoamericanas en materia de protección de datos, al concepto del derecho a la información. Y además un reto. Este derecho a la información, este tipo de clausulados, además de incluir mucha más información sobre el para qué vamos a utilizar los datos, está muy ligado al propio consentimiento. Desaparece ese concepto del consentimiento tácito, de la caída por respuesta, de si usted no manifiesta lo contrario, yo voy a tratar sus datos para X finalidades, entre ellas, por ejemplo, las finalidades comerciales. Lo que viene a decir el legislador es que además el usuario tiene que entender lo que le estamos diciendo, con lo cual no puede ser una especie de scroll infinito en el que con un lenguaje meramente técnico y jurídico facilitemos esa información. Tendrá que ir muy dirigido precisamente al tipo de público con el que estamos interactuando. En este sentido, si nos vamos a dirigir a personas de un rango de edad determinado, a ese concepto además muy ligado a la tecnología, como son los nativos digitales. A veces hablamos más de cómo los menores pueden utilizar la tecnología de wearable, cómo utilizan los propios dispositivos móviles y cómo interactúan a través de redes sociales. Y ahí es muy importante ese concepto de que hablaremos de formación, de educación, de esos programas que se están también desarrollando para garantizar esa seguridad. Ese texto que nosotros facilitamos es el para qué vamos a utilizar la información. Tiene que ser suficientemente claro como para que el usuario sea capaz de entenderlo. Comentábamos que está muy ligado al consentimiento. Al final, para yo poder decidir sobre la utilización o el tratamiento de mis datos personales, tengo que saber para qué se van a utilizar, durante cuánto tiempo se van a utilizar. Aspectos que tienen mucho que ver con la propia finalidad durante esos conceptos de plazos de conservación de la información. ¿Qué pasa con los datos una vez que dejaron de ser necesarios cuando termina esa relación contractual? Nos encontramos con diferentes normas que nos obligan a mantener esa información durante un periodo de tiempo bloqueada, es decir, es como si no existiera, pero está a disposición de jueces y tribunales. Estoy pensando en el ámbito médico, por ejemplo, la vida del paciente, en el caso de España, la normativa en materia de telecomunicaciones en cualquiera de los países, donde tenemos que almacenar esa información y tenerla a disposición de pues, esos plazos de conservación y algo que cada vez nos encontramos más, que es la reutilización de la propia información. Ya quizás no necesito el componente asociado al dato personal, a lo que hace Daniel López, sino todas esas circunstancias, que comentaba Ortega en un momento determinado, yo soy yo mis circunstancias, pues esas circunstancias que son las que permiten delimitar perfiles. Y es lo que hace que en un momento determinado podamos ya no definir tipos de productos para un rango de edad determinado, sino incluso como empresa prestar el servicio que realmente necesitas. Esto es algo que algún buscador en un momento determinado anunciaba años atrás, que decía que tenía tecnología suficiente para facilitarnos lo que queríamos antes ni siquiera de que lo pidiéramos. Y esto es lo que ha hecho incluso que determinadas noticias que vamos conociendo, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que parecían sacadas de ciencia ficción hoy se han abandonado. Estoy recordando ahora, por ejemplo, una empresa de catálogos de bebés que en un momento determinado hay pues, a una chica le empieza a mandar información sobre carritos de bebés, pañales, etc. Cuando el padre de esta chica adolescente se entera de todo ese tipo de cuestiones, pues lógicamente pone el grito en el cielo, habla con la compañía para decirles que poco menos que les va a demandar, que su hija no está embarazada, todo ese tipo de cuestiones. La empresa le pide disculpas en ese momento determinado y lo curioso de esta historia es que tiempo después, meses después, se descubre que la menor, que la adolescente estaba embarazada realmente. Y no es que la empresa de catálogos tuviera una bola para predecir el futuro, es que lo que había hecho era analizar los comportamientos a través de las propias acciones de esta adolescente en Internet, a través de cookies, de otro tipo de mecanismos de seguimiento y almacenamiento de información, lo cual le podía tener con una cierta fiabilidad, como luego después se demostró, la capacidad de poder facilitar esa información. Y el análisis de toda esta información, esa reutilización de información, es lo que hace, por ejemplo, que en determinadas administraciones nos encontremos programas de prevención de delitos, en los cuales, por ejemplo, ciudades como Berlín, o como en España en el caso de Ayuntamiento de las Rozas, sobre todo de otros municipios, o ciudades a nivel europeo, aparte de Alemania, se puedan incluso establecer programas para adelantarse a la comisión de determinados hechos delictivos. El análisis de esta información, de las imágenes de videovigilancia, de las cámaras, de las propias denuncias, la estructuración de la información, esa reutilización de la información, hace que incluso yo me pueda adelantar a las propias circunstancias. Eso quiere decir que, aunque técnicamente la anonimización cada vez es más difícil, porque cuantos más datos yo meto en esa máquina y empiezo a juntarlos, es cierto que es más fácil volver otra vez al inicio del dato, a saber quién es una persona. Esto es como ocurría en su momento con la teoría de los 6 grados, ¿no? Que
a través de 6 grados yo puedo llegar a conocer prácticamente a casi cualquier persona, pues de alguna manera, en este caso de análisis masivo de información, pasaría lo mismo. Esa reutilización de información lo que implica es que tenemos que tomar determinadas diligencias. No basta con almacenar como una especie de cajón desastre, porque esto en algún momento me puede venir bien. Y tiene un impacto también incluso en el propio sector público, es decir, cuando reutilizamos determinada información nos permite saber dónde tenemos que tener un centro de salud, por ejemplo, dónde en un momento determinado tenemos que tener más servicios públicos o hay problemas, por ejemplo, con determinadas circunstancias meteorológicas. Este flujo de información, este círculo de información, el que información está generando el propio usuario, lo que nos lleva también es saber la forma en la que el usuario está interactuando con nosotros. Comentamos el concepto de multicanalidad, pero también empezamos a hablar cada vez más de tecnología wearable, de una tecnología que nos permite saber en tiempo real qué es lo que está haciendo el propio usuario, cómo interactúa, por ejemplo, a través de las propias aplicaciones que se instalan en su propio terminal. Y es algo que nos permite también estructurar esa información y adelantarnos también desde el punto de vista del modelo de negocio. Si yo a través de la aplicación de mi banco puedo saber cuántas personas buscan un cajero en una zona determinada, eso me posibilitará saber dónde tengo que abrir, por ejemplo, una oficina de esa sucursal o dónde tengo que montar un cajero o llegar a determinados acuerdos a la hora de poder trabajar. Tenemos que tener en cuenta también, dentro de esas finalidades para las que vamos a estructurar y utilizar la información, determinadas normativas que también nos afectan y en ocasiones quizás a lo mejor también de manera desigual. Si nosotros vamos a utilizar esa información que está emitiendo el usuario, por ejemplo, dentro del control laboral, en el caso de España, el Estatuto de los Trabajadores reconoce que el propio empresario, tiene derecho a establecer mecanismos de control siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Lo que implicará es que esa ponderación de la que hablábamos antes, libertad de prensa, derecho a la privacidad, también afectará al ámbito, en el ámbito laboral, es decir, ese derecho reconocido constitucionalmente de los propios del empresario, de esa libre organización, pero al mismo tiempo ese derecho a la propia privacidad. Y lo vemos en casos en los cuales esa información está dando vueltas y está fluyendo a través de la propia red. Tiene que ver con la parte de delitos informáticos también y tiene que ver además con la propia conceptualización de la privacidad desde el diseño por defecto. En este sentido, lo que las nuevas normas vienen a pedir de alguna manera es que abogados, informáticos, ingenieros, personas relacionadas con el ámbito de la publicidad, del marketing, recursos humanos, hablemos el mismo idioma. Que esas aplicaciones, pero no solamente desde el punto de vista de esa app que me estoy instalando en mi iPhone o en mi móvil Android, sino que esos conceptos de programas sean respetuosos con el concepto de privacidad. Y el usuario pueda ser consciente realmente y tenga esa expectativa de privacidad cumplida. Que el consentimiento sea tan fácil otorgarlo como revocarlo en un momento determinado. Algo que a través de Internet debemos de facilitar, pero también en el mundo offline o en esa parte más física de los tratamientos de los datos personales. La capacidad de configurar la privacidad, por ejemplo, en un perfil social, algo que vamos viendo como las propias redes sociales cada vez van avanzando más. A través de esos paneles de control de la propia privacidad, donde el usuario puede decidir qué comparte, qué no comparte, hasta qué punto comparte o no esa información, cómo se puede estructurar esa propia información. Y como a priori debemos de ser también restrictivos con esa privacidad y que sea el propio usuario el que lo va abriendo. Al final, ese valor empresarial que nos está aportando toda esta información, de alguna manera, tiene que ser claro, tiene que ser transparente y tiene que ser acorde a la propia norma. Con respecto a la parte de medidas de seguridad, abandonamos ese concepto de decálogo de medidas obligatorias para que sea la propia empresa la que de alguna manera decida sobre las medidas que va a aplicar. Al final hablamos de estándares de seguridad, ISO 27001, hablamos de esquema nacional de seguridad, hablamos de normas de interoperabilidad, hablamos de diferentes normas técnicas. Lo que nos encontramos es que dependiendo de la tipología de datos, dependiendo de los riesgos asociados, no solo desde el punto de vista técnico de tener una fuga de información, y constantemente estamos viendo en los medios de comunicación diferentes fugas de información, incluso de grandes tecnológicas, donde el dato viaja ya no solamente a esa Internet profunda, sino incluso siendo accesible por parte de cualquiera y que se da lugar a determinadas circunstancias, sino también riesgos desde el punto de vista de fugas de información desde la parte más física, de cómo viaja esa información.
riesgos relacionados, por ejemplo, con nuestros propios prestadores de servicio. Algo que encontrábamos en una regulación un poco dispar, incluso nos pasa en el propio Iberoamérica, donde el concepto de transferencias internacionales no está regulado, regularizado o independizado, por decirlo de alguna manera, del concepto de transferencia. Quizás tomando un poco la denominación inglesa, ese concepto de transfer, que afecta no solamente a esas transferencias internacionales, sino también a cualquier comunicación de datos hacia un tercero. Con lo cual no encontramos diferenciación de una cesión o comunicación de datos, es decir, cuando yo le doy los datos a un tercero para que los utilice con una finalidad determinada, de ese otro concepto de transferencia internacional de información, de cómo viaja la información a través. Afecta también a la propia definición de ese data processor, de ese encargado del tratamiento, de ese prestador de servicios que en un momento determinado pues está facilitando el almacenamiento, el tratamiento, la explotación de esos datos personales. Y en ese sentido es cierto que nos encontramos países que obligan a tener suscrito un agreement, un documento entre ambas partes. Casos como el de España, donde la actual LPD sí que hablaba de esas garantías mínimas que debía establecer ese contrato, esa cláusula de acceso a datos, que la información no fuera utilizada para otra finalidad, que fuera devuelta o destruida, que no fuera comunicada a terceros, que no fuera quebrantado ese deber de secreto. Y sin embargo, nos encontramos otros países, como el caso de UK, donde en el Data Protection Act actual solamente encontrábamos una o dos referencias al data proceso precisamente a esa relación, y donde el texto lo tenía ese contrato, ese data proceso agreement que suscribíamos entre las partes. De alguna manera, aquello que no estaba regulado en cuanto a medidas de seguridad y tratamientos de datos, de alguna manera afectaba a que fuera el propio responsable del tratamiento de la propia empresa responsable de los datos que respondiera. Eso es algo que también encontramos en otras normativas, como la propia alemana, donde incluso exigían de alguna forma o estaba aceptado determinado tipo de normas de seguridad que pudieran ser aplicables dentro de esos flujos de información. Evolucionamos incluso en el ámbito de la empresa, en la organización, en cómo estamos tratando la información, o cómo estamos observando y coordinando todo esto. Hasta ahora hablábamos de un concepto de responsable de seguridad que era trasladado a diferentes normativas, incluso en el ámbito latinoamericano, y evolucionamos hacia ese data processor, hacia ese DPO, Data Protection Officer, evolucionamos hacia ese Data Privacy Officer, hacia ese responsable de protección de datos, que no debe quedarse solamente en la parte meramente técnica, sino también en la parte jurídica y en la parte organizativa. Que es, al fin y al cabo, esa persona que también va a velar por el cumplimiento, y lo que pasa con la figura de Compliance Officer, que va a levantar la mano en un momento determinado con determinados riesgos, que va a ser la persona de contacto con los propios usuarios o con las propias organizaciones de consumidores usuarios, que la nueva norma habilita también para iniciar procedimientos, y que va a ser también interlocutor con la autoridad de control. Con lo cual tenemos mucho más definido ese canal, que precisamente también pretende evitar problemas que en ocasiones nos encontrábamos, que ese ejercicio de derechos llegaba por diferentes canales, a veces por internet, otras veces por atención al usuario o al cliente, en otras ocasiones a través del departamento legal, y eso hacía que la traza fuera más complicada de llevar. Esto al final, por otro lado, lo que nos encontramos es que también va a afectar en el plano internacional, donde de alguna manera se van a ir marcando cada vez más esas pautas, donde ese concepto de derechos, tal y como los conocemos, el acceso, la rectificación, la cancelación, la supresión, van a ir evolucionando también para incluir esos nuevos derechos de los que estamos hablando, la portabilidad del dato. Es decir, esa decisión que yo tengo sobre mi propia información, no solamente para que se me facilite la información que yo tengo, sino para que también de alguna manera sea facilitado a un tercero. Y a ese tercero que pueda ser facilitado también de una manera directa, es decir, no solamente pasando por mí. Esto es algo que conocemos en el ámbito de las telecomunicaciones desde hace un montón de años, cuando yo pido la portabilidad de una compañía a otra compañía y cómo se comunica determinada información, pero que se hace latente para el resto de tratamientos de datos personales con determinadas circunstancias. Esto conlleva también que la propia empresa tiene que hacer un ejercicio de definición de qué entra dentro de ese concepto de portabilidad del dato. Al final, en muchas ocasiones, lo que nos encontramos es que esa base de datos, esa información generada a través de la propia empresa, puede afectar desde el punto de vista de propiedad intelectual, de secretos de empresa, de facilitar determinada información, incluso la propia competencia, con lo cual el delimitar qué entra dentro de esa portabilidad es fundamental. Algo que ya ponía en su momento de manifiesto el antiguo director de la Agencia Española de Protección de Datos, Luis Piñar, cuando venía a hablar de ese concepto de anotaciones subjetivas, que en ocasiones manejamos también como responsables de fichero, que estaban fuera de ese concepto de acceso a la propia información, que en determinados casos sean necesarias, siempre y cuando no fueran vejatorias, ¿no?
por encontrar los derechos de las propias personas, pero que incluso podían ser perjudiciales para la propia persona. Imaginemos, por ejemplo, en el ámbito médico, determinadas anotaciones de un profesional sanitario, que el conocimiento por parte del propio paciente de determinada información podría conllevar incluso que afectará a su propio estado de salud o conocer determinados datos que a priori no son positivos para esa información. Hablamos del derecho a la limitación del tratamiento, el para qué se está utilizando los datos y para qué de alguna manera la empresa quiere seguir utilizándolos. Y ese conjunto de derechos que estamos buscando esa fórmula de poderlos nombrar, antiguamente ARCO, ahora se habla de poliarso o de otro tipo de cuestiones de cancelación y supresión, lo que pone de manifiesto es que la persona tiene que tener esa capacidad de decidir. Y eso implica también que tiene que haber un esfuerzo por parte de las propias empresas, por parte de las propias instituciones para clarificar la propia información, para adoptar esas medidas de seguridad, sobre todo cuando hablamos de que esas brechas de seguridad tienen que ser comunicadas. No solamente a la autoridad de control, sino quizás también al propio usuario si no se dan determinadas circunstancias. Si nos ponemos, por ejemplo, en la carne de nosotros de una entidad bancaria y tuviéramos que comunicar a la autoridad de control una brecha de seguridad, pues lógicamente eso puede iniciar un procedimiento sancionador en un momento determinado. Pero si analizamos el coste que puede tener para la empresa más reputacional el comunicar con X cientos de miles de personas que ha habido una brecha de seguridad en un momento determinado, lógicamente eso afecta mucho más desde el punto de vista reputacional del propio modelo de negocio. Nos notamos una nueva norma a nivel europeo que incluso cambia el ámbito sancionatorio y en ese sentido habla de esos 20 millones, hasta 20 millones o 4% de la facturación. Ese 4% en muchos casos, incluso como grandes multinacionales han puesto de manifiesto, equivale al propio beneficio de la propia empresa. De alguna manera son sanciones que estamos más acostumbrados en el ámbito de la competencia que en el ámbito de los datos personales, pero que vienen a poner de manifiesto de alguna manera que los incumplimientos en materia de protección de datos, de ese concepto de privacidad, de ese concepto de derecho fundamental, tienen un coste que puede llevar aparejado. Nos encontrábamos hasta ahora en determinados países, como el caso de Portugal, donde incluso se llegaba a contemplar la pena de cárcel. No conocemos casos concretos que haya afectado, pero sí que al menos sí que estaba contemplado. Y es algo que de alguna manera también requiere una homogeneización, una armonización por parte de las diferentes autoridades y de los diferentes parlamentos y gobiernos, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel latinoamericano. Al final, es necesario que haya una serie de criterios homogéneos, es necesario que esa definición de conceptos sea trasladable a cualquiera de las diferentes normativas de los diferentes países, que aunque cada autoridad de control, comentábamos de esas diferentes autoridades de las que hemos hablado, esa agencia de protección de los datos de los habitantes, en el caso de Costa Rica, esa superintendencia de protección de datos, en el caso de Colombia, de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, en el caso de Perú, ese Consejo de la Transparencia, en el caso de Chile, que viene haciendo esas funciones hasta que ya ha nombrado una autoridad de control, lo que implica es que ese criterio tiene que haber una cierta homogeneización. Precisamente para que los datos sean trazables, precisamente para aportar seguridad jurídica a las propias empresas y que de alguna manera no tengan que establecer 18 sistemas diferentes de cumplimiento normativo. Cuando estamos hablando de un derecho que consideramos erga omnes, es decir, más allá de las propias personas y más allá de las propias nacionalidades. Eso implica ese esfuerzo común a la hora de homogeneizar esas normativas. Desde el Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, que tengo el orgullo de dirigir, y donde participan profesionales de toda Iberoamérica, instituciones, abogados, catedráticos, técnicos, ingenieros, y donde IPADETEC tiene además un papel fundamental. Hemos ido elaborando diferentes en materia de protección de datos, donde hemos ido marcando un poco cuál es la pauta que entendemos que se debe seguir para hacer esa homogenización de criterios. No solamente desde el punto de vista meramente normativo en materia de protección de datos, cuestiones que abordamos en su momento en la declaración de Lima o en diferentes declaraciones, también desde el punto de vista penal, es decir, en determinados países sí que hablamos cada vez más de ciberdelitos, hablamos también de delitos afectados a la propia intimidad, a la propia esfera más personal de los propios ciudadanos. Cuestión que tratábamos en su momento en la declaración de Barranquilla que presentábamos en Colombia a través del juez Alexander, pero también desde el punto de vista de cómo educamos a las propias personas. Hablamos de ese concepto de nativos digitales en su momento, una de esas declaraciones que elaboramos en común con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Centro de Protección de Datos y con la Universidad de La Plata, Nacional de La Plata en Argentina, venía a poner de manifiesto precisamente ese concepto de protección de los datos del menor, de la protección de los datos de las personas en Internet, que son de los adolescentes. En su momento pues, tuvimos el gusto de presentar a través del IA y de IPADETEC en el Colegio Nacional de Abogados de Panamá
una declaración específica en la que hacíamos referencia precisamente a cómo afecta el derecho al olvido. Un derecho que hasta ahora entendemos a nivel europeo, por ejemplo, dentro de la propia Unión Europea, pero que al final la realidad es que para que sea efectivo al 100% tiene que implicar una homogeneización de las diferentes legislaciones. De nada sirve que yo no aparezca en los resultados de búsqueda cuando hago la búsqueda, por ejemplo, desde Europa, pero sin embargo, si estoy en Ciudad de Panamá, al final puede aparecer ese resultado asociado a un nombre y apellidos en un momento determinado. Eso implica que estos derechos necesitan tener una base común. Cada vez hablamos más del derecho al olvido. En el caso de Panamá tuvimos un intento de iniciativa de legislar y de regular ese derecho al olvido, y que vamos viendo también en otros países donde ha habido pronunciamientos, incluso donde ha habido resoluciones por parte de autoridades de control con respecto a la necesidad precisamente de no solamente establecer en los diferentes países, sino que los parámetros sean iguales o parecidos. La realidad es que Internet ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, pero también ha cambiado la forma en la que viaja la información es tratada, con lo cual, para poder hacer efectivo de verdad, tenemos que ir hacia un sistema común. Otra de las cuestiones que tratábamos, que abordábamos desde el propio observatorio, es cómo afectan esos conceptos de Big Data, y cada vez hablábamos más. Hemos hablado de la prevención de delitos, hemos hablado del conocimiento de las propias personas, pero también de la propia tecnología que tenemos, que llevamos cada uno. Es decir, ese concepto de wearable, de ese reloj inteligente que va intercambiando información de mi propia salud, que me mide el ritmo cardíaco y que desde luego es absolutamente saludable siempre y cuando todo ello esté regulado y proteja la intimidad, la privacidad de las propias personas. Una compañía de coches anunciaba ya hace años que iba a trabajar en la tecnología suficiente para predecir un infarto cuando el conductor iba volando. Algo que a priori nos antoja absolutamente bueno, positivo para el propio ciudadano y para las personas que van en carretera. Lo que ocurre es que hasta qué punto esa información puede ser tratada o no ser tratada. Si la finalidad es esa, si es avisar a emergencias, si es el poder tratarla con esas finalidades que hemos comentado, en un principio no tendría por qué haber problemas siempre y cuando haya un derecho a información, etc. Ahora, ¿hasta qué punto yo puedo compartir esa información con una aseguradora? ¿Qué puede implicar una sobreprima, un aumento de la prima, un aumento del riesgo o un aumento determinado, incluso una exclusión de un seguro? Por tanto, debe de estar perfectamente delimitado. La realidad es que el análisis de toda esa información de manera masiva también tiene aplicaciones muy útiles en el ámbito de la medicina, y cada vez vemos más cómo esas técnicas de análisis masivos de información, esa tecnología wearable, lo que hace es que incluso pueda dar una atención personalizada al propio paciente en un momento determinado. Incluso me avise o ya avise a urgencias, como comentábamos, y poder compartir en tiempo real el análisis, por ejemplo, de glucosa en un momento determinado, con personas con diabetes, con hipertensión, etcétera. Lo que ocurre es que eso lo que implica es que necesitamos una homogeneización también de esos criterios. La tecnología avanza en ocasiones mucho más allá que el propio derecho, y lo que implica es que tiene que haber una armonización. Y hablábamos, por último, también de un sello iberoamericano de protección de datos, algo que luego después fue reflejado también en el propio Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, donde se hablaba del sello europeo de protección de datos. Ese sello, esa marca de confianza, de garantía, que de alguna manera aporte esa estabilidad, esa seguridad jurídica a las propias personas cuando se van a meter en un portal determinado, van a facilitar sus datos. Comentábamos, por último, que esto implica también una concienciación de las personas sobre sus datos personales. De nada sirve tener una normativa férrea, de nada sirve tener una normativa que sea más o menos efectiva si el propio usuario no es consciente de sus propios datos personales, de la importancia de su privacidad. De nada sirve que nosotros marquemos unas pautas para un Facebook, para un Twitter, para una determinada red social, si luego el usuario comparte alegremente sin medir esas consecuencias. Con lo cual, ahí son muy importantes programas que vamos conociendo de concienciación, de formación, cuestiones como Compos en la web, en el caso, por ejemplo, de Argentina, o en TICONFI, en el caso de Colombia. Otro tipo de programas que son desarrollados por las propias instituciones, por organizaciones, asociaciones, que llevan consigo una concienciación de las personas con respecto a lo que es un dato personal, a lo que es su propia información. No debemos de olvidar que esa información, en determinados países lo que nos encontramos es que el análisis de esos datos ya está llevando incluso a tratamientos que pensábamos antes que eran más del futuro de ciencia ficción. Encontramos como en Estados Unidos ya conocemos la primera sentencia, en el cual a la hora de establecer la condena, no solamente se tienen en cuenta las circunstancias de esa persona en un momento determinado, esos hechos probados, sino también a raíz del análisis masivo de información, de esos tratamientos Big Data, de ese análisis de las propias circunstancias de la persona, las probabilidades de que el reo
en aquel momento pudiera volver a delinquir, pudiera volver a reincidir en ese hecho delictivo. Y es un aspecto que se tiene en cuenta en la propia sentencia. Es cierto que en el caso de Estados Unidos no tenemos una ley específica, un acto específico en materia de privacidad, que se lleva hablando desde hace tiempo de Privacy Act. Es cierto que esos mecanismos de control en materia de protección de datos han ido sufriendo cambios, en su momento con la extinción del Safe Harbor, precisamente por determinadas normas, como el Patriot Act, que implicaban que cualquiera podía acceder dentro de ese concepto de seguridad nacional a la propia información. Ese nuevo concepto del Privacy Shield, pero más como un sello de certificación por parte de las propias empresas de adherirse a ese mecanismo entre Estados Unidos y la Unión Europea, entre la Federal Trade Commission y la Comisión Europea, para aportar esa seguridad. Nos encontramos, por último, países que se encuentran a caballo entre ambas normativas. Países como, por ejemplo, en el caso de México, donde el aviso de privacidad tiene un nivel de importancia muy relevante, pero, sin embargo, hay determinadas cuestiones que están más ligadas quizás a esa tendencia más estadounidense y que hace un poco de caballo entre las diferentes normativas. Pero, por otro lado, dentro de ese avance, lo que sí que vemos es que hay un compromiso firme y claro por parte de las propias instituciones, en el caso de México por parte del propio DNI, de homogeneizar esa norma, con las peculiaridades de las normativas en materia de protección y transparencia de cada uno de los estados que conforma el Estado mexicano, y avanzando precisamente en este reconocimiento de derechos. Por mi parte, animaros a que ese Día Internacional de la Protección de Datos no sea solamente el 28 de enero, como leía en algún post, sino que todos los días podamos contribuir. Y en ese sentido poner a disposición tanto el Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, la colaboración con el propio IPANETEC, de cómo ir aportando entre todos dentro de esa colaboración internacional para seguir avanzando en esta área del derecho en ocasiones tan desconocida, pero que al final tiene una relevancia fundamental. No sé si hubiera algún tipo de cuestión que nos podáis hacer llegar, pues vía correo electrónico, bien a través del propio Instituto Panameño, o bien a través del propio observatorio, agradeciéndoos vuestro tiempo en el día de hoy y animaros a seguir avanzando entre todos en este concepto de privacidad, en aportar nuestro granito de arena a la modernización, al desarrollo normativo y al aterrizar además la privacidad en ese concepto de las nuevas tecnologías, de las nuevas circunstancias, de los nuevos flujos de información. Muchísimas gracias.